Hola, hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Mariano Bojorquez, su servidor de Audionotas. Y pues estamos aquí ya en la primera audionota en la cual se va a abordar el tema de bacterias y sus mecanismos de patogenia. Claro, este tema corresponde a la materia de microbiología. El estudio de los microorganismos considero yo que es una parte muy importante cuando se estudia medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque las infecciones están todos los días a todas horas. Sabemos que estamos rodeados por microorganismos por todos lados. Incluso en nuestro mismo cuerpo tenemos microorganismos que viven en simbiosis con nosotros. Entonces, conocer bien la parte de microbiología es muy importante para realizar un diagnóstico oportuno en el paciente y así ayudarlo con sus síntomas y su enfermedad. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la parte teórica de esta audionota. Las células las clasificamos en procariotas y en eucariotas. Las primeras células en evolucionar fueron las procariotas y muchos organismos se consideran células procariotas, incluidas las bacterias, que son de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Las células procariotas no tienen núcleo, presentan una estructura simple y sin compartimentación. Aparte de no tener núcleo, no tienen mitocondrias ni ningún otro organelo compuesto de membranas en su citoplasma. Ahora sí, ¿qué es una bacteria? Bueno, las bacterias son microorganismos unicelulares procariontes. La principal ultraestructura que tiene una bacteria es la pared celular, la membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas y el nucleoide. Pero depende de la especie de bacteria, van a variar ciertas características, como puede ser que tenga cápsula, los pilis, los flagelos o proteínas que se encuentran en su pared celular. Nota: es muy importante recordar que hay bacterias que carecen de pared celular, pero pueden sobrevivir dentro de la célula anfitrión o en un medio hipertónico. Ahora, ¿cómo se clasifican las bacterias? Las bacterias se pueden clasificar en base a su tamaño, en base a su forma o en base a su exposición. Generalmente tendemos a identificarlas en base a su forma como cocos, espiroquetas o bacilos. Pero la principal clasificación para las bacterias es en base a la tinción de Gram, ya sea Gram positivas o Gram negativas. Personalmente siempre he batallado para recordar fácilmente cómo se ven unas Gram positivas en el microscopio y cómo se ven unas Gram negativas en el microscopio, ¿no? Esta parte de los colores. Bueno, desarrollando el guión de esta audionota pude notar que hay una forma muy fácil para recordar esto. Pensemos en Gram positivas, ¿no? Suena fuerte, Gram positivo. Y las Gram positivas tenemos que recordar que el color que tienen en la tinción de Gram es como morado o azul, es un color oscuro. Esto es debido a que tienen una capa de péptidoglucano gruesa. Entonces relacionamos. Gram positivo es una capa gruesa, por lo tanto el color va a ser un color grueso, oscuro, como el morado o azul. Y ya pasando por contraparte las Gram negativas. Las Gram negativas podemos sonarlas así como un poco más delgadito, un poco más agudo. Entonces, Gram negativas se pintan entre rosa y rojo. ¿Por qué? Porque tienen una capa de péptidoglucanos delgada. Entonces, si hacemos la misma relación que en Gram positivas, tenemos que las bacterias Gram negativas tienen una capa delgada y como son delgaditas va a ser un color delgado, un color clarito, como el rosa o el rojo. Es una forma fácil yo considero que es una forma fácil para recordar cómo se ven unas bacterias Gram positivas y unas bacterias Gram negativas. No obstante, no todas las bacterias se van a pintar con la tinción de Gram. Hay excepciones, las cuales se les puede considerar como ácidos resistentes. Ejemplos de estas bacterias son las micobacterias y los micoplasmas.
Las bacterias también se pueden clasificar en base a su metabolismo. Sabemos que hay bacterias aerobias, anaerobias y facultativas. Bueno, las bacterias aerobias o aeróbicas necesitan oxígeno para producir energía y crecer en un cultivo. Estas bacterias producen energía mediante la respiración celular aeróbica. Ahora, en las bacterias anaerobias o anaeróbicas no necesitan oxígeno y no crecen en un cultivo en presencia de aire. Producen energía mediante la fermentación o respiración anaeróbica. Y las bacterias facultativas pueden crecer con o sin oxígeno. Producen energía mediante fermentación o respiración anaerobia si no hay oxígeno, y si hay oxígeno va a ser por respiración celular aerobia. Ahora bien, fácilmente podemos describir a las bacterias en permanentes y en temporales. En las permanentes tenemos a la flora y en las temporales tenemos a las oportunistas y a los patógenos. Ahora, como ya habíamos dicho anteriormente, las bacterias de la flora viven en simbiosis con nosotros. Estas nos pueden ayudar en la digestión de la comida, en la producción de vitaminas o bien protegiéndonos de bacterias patógenas. ¿Cuáles son los sitios donde se encuentra la flora bacteriana? Bueno, es cabeza y aparato respiratorio. En cabeza pues es boca, orofaringe, nasofaringe, en el oído, en los ojos, y pues en las vías respiratorias inferiores también podemos encontrar bacterias. También a lo largo de todo el aparato digestivo se pueden encontrar microorganismos, entre ellas las bacterias, y en el aparato urogenital también se pueden encontrar bacterias que viven en simbiosis con nosotros. No obstante, es importante recalcar que la flora también puede ser patógena. Esto puede suceder si ésta invade zonas estériles. Pero bueno, veamos al cuerpo humano como un nicho para bacterias, como un espacio donde las bacterias pueden llegar, quedarse, comer, chacharear, platicar, ver la tele, seguir comiendo, crecer, expandirse y vivir sin ningún problema si nadie los molesta. Es un espacio excelente para que proliferen. Y las bacterias han evolucionado tanto que pueden invadir, adherirse o colonizar, acceder a nutrientes de nuestro cuerpo por medio de enzimas degradadoras y también evitar la respuesta inmunitaria. Para poder lograr todo esto, hay factores de virulencia, los cuales favorecen a los patógenos en la invasión y en la resistencia a las defensas del huésped, para así poder producir enfermedad, porque es importante recalcar que colonizar no es lo mismo que una enfermedad. Si se coloniza una parte de tu cuerpo, pues va a haber bacterias ahí, ¿no? O sea, va a estar creciendo, pero eso no quiere decir que te va a producir la enfermedad. Ahorita, un poquito más adelante, vamos a hablar de qué es lo que causa la enfermedad en una infección bacteriana. Bueno, los factores de virulencia son adherencia, invasión, metabolitos de crecimiento, toxinas, enzimas degenerativas, proteínas citotóxicas, endotoxinas, superantígeno, inducción de inflamación excesiva, evasión de la respuesta inmune y fagocítica, cápsula, resistencia a los antibióticos y proliferación intracelular. Es muy importante saber cuáles son los factores de virulencia y reconocerlos en cada una de las bacterias que se lleguen a estudiar. ¿Por qué? Porque estos factores nos van a ayudar a entender cómo es que esta bacteria logra causar la infección, o por qué dura tanto, o por qué es tan difícil erradicarla, o lo contrario, porque es tan fácil de quitar la bacteria del cuerpo, o por qué se localiza donde se localiza cuando vive en simbiosis con nosotros. Es muy importante conocer los factores de virulencia. Nos va a facilitar mucho a la hora de correlacionar la teoría con la clínica. Ahora, ¿cómo es que las bacterias producen enfermedad? Pues la producen a través de la destrucción de tejidos o por medio de la liberación de toxinas en la sangre, provocando síntomas sistémicos. En sí, la enfermedad es una respuesta al daño o a la pérdida de la función de un tejido u órgano. Pero también puede ser
porque la respuesta inflamatoria del anfitrión puede llegar a ser exagerada. Entonces, es lo que nos va a dar los síntomas. Pero bueno, signos y síntomas en una enfermedad bacteriana van a estar determinados por la función del tejido afectado. La respuesta sistémica se va a deber a la acción de toxinas por parte de las bacterias y a la acción de citocinas por parte de nosotros mismos. Y la gravedad de la infección va a depender del órgano afectado y la extensión del daño. Por ejemplo, una infección en el sistema nervioso central siempre va a ser una infección grave, precisamente por el lugar donde se encuentra. Pero también hay que tomar en cuenta que la cepa y el tamaño del inóculo influyen en la aparición de la enfermedad. Un ejemplo de esto es que en una shigellosis se necesita un pequeño inóculo, pero en un cólera se necesita un inóculo de mayor tamaño. Ahora bien, también las condiciones de uno mismo pueden afectar a la gravedad o a que aparezca la enfermedad. Un ejemplo sería, para tener una gastroenteritis por salmonela se necesitan 1.000.000 de salmonelas, si no, no se presenta enfermedad, solo hay colonización. Bueno, si tenemos un pH neutro, solo se va a necesitar de 1 millar para que se dé la enfermedad. Bueno, para entender mejor el proceso patogénico de una infección bacteriana, lo he dividido en 3 secciones. En la primera sección vamos a tener la entrada del organismo al humano. Obviamente se necesita que la bacteria entre al organismo para que pueda empezar a colonizar y después producir enfermedad. Tenemos barreras físicas, la piel, mucosas, la misma flora bacteriana que se encuentra en la piel, pero hay veces que estas barreras físicas se alteran y se crea una vía de entrada para que las bacterias puedan viajar hacia el torrente y del torrente propagarse. Los cortes en la piel, ya sean intencionales o accidentales, crean una vía de entrada. Un ejemplo de bacterias que tenemos en la flora y que se pueden meter en nuestro cuerpo debido a cortes en la piel son los Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis. Nota importante: boca, nariz, aparato respiratorio, oídos, ojos, urogenital y ano son sitios donde pueden entrar las bacterias. Así como tenemos nuestra flora en estos sitios también, por ahí pueden entrar a nuestro organismo y causar infección. Después de que entra la bacteria en el organismo humano, viene la segunda parte. Viene el proceso de colonización, adhesión e invasión. Como decíamos, tenemos barreras físicas que nos protegen, pero estas a veces pueden funcionar de manera incorrecta y propiciar una colonización. Un ejemplo, cuando hay fibrosis quística, hay reducción de la función ciliar mucoepitelial y hay alteración de secreciones mucosas, lo cual va a llevar a la colonización de los pulmones por parte de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Las bacterias pueden utilizar diferentes mecanismos para adherirse y colonizar diversas superficies corporales. ¿En qué radica la importancia de la adhesión? Bueno, su importancia reside en que cuando se pueden adherir a las células epiteliales o endoteliales en las mucosas o en los vasos sanguíneos, no se pueden eliminar y esto les permite colonizar varios tejidos. Un ejemplo, en la vejiga se eliminan todas las bacterias que no estén adheridas. Esta es la razón por la cual E. coli es una de estas bacterias que causan infecciones urinarias. E. coli y otras bacterias tienen adhesinas en sus pilis que evitan su eliminación. Ahora, una adaptación bacteriana que hace que las válvulas artificiales y los catéteres permanentes sean colonizados es una biopelícula. En esta, las bacterias se encuentran englobadas por una membrana viscosa de polisacáridos que une a los microorganismos entre sí con la superficie. Un ejemplo
facilísimo de qué es una biopelícula, tenemos a la placa dental de los dientes. La placa dental es una biopelícula. Ahora, las bacterias no pueden penetrar la piel, pero hay algunas que sí pueden penetrar las membranas mucosas y otras barreras tisulares. Un ejemplo son los microorganismos pertenecientes a Shigella, Salmonella y Yersinia, los cuales son enterobacterias que usan sus pilis para unirse a los micropliegues del colon y así estimulan a estos para que los invaginen y los capten. Posteriormente de esta captación, Shigella puede irse a células adyacentes y la Salmonella puede atravesar la mucosa y causar una infección sistémica. Ahora vamos a la tercera parte de este proceso, el cual son las acciones patógenas de las bacterias. Debido al crecimiento bacteriano, se van a generar productos que van a causar daño a los tejidos. La fermentación lleva a la producción de ácidos, gases y otras sustancias tóxicas. Las bacterias liberan enzimas degradativas que van a disgregar los tejidos, proporcionando alimento para los microorganismos. Un ejemplo, Clostridium perfringens es parte de la flora normal del aparato digestivo, pero puede llegar a ser oportunista y provocar una infección en tejidos pobres de oxígeno, así ocasionando una gangrena gaseosa. Pasando a uno de los componentes bacterianos más importantes, vamos primero con las toxinas en general. Las toxinas dañan directamente los tejidos o bien ponen en marcha actividades biológicas destructivas. Estas actividades se deben a la acción de diversas enzimas degradativas y de proteínas que se unen a receptores específicos. En varios casos, la toxina es la única responsable de los síntomas. Un ejemplo de esto sería la toxina proformada que está en los alimentos. Cuando se da una intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, realmente no es porque haya una colonización de estas bacterias y que lleven a una enfermedad, sino que la toxina preformada va a causar los síntomas sin la necesidad de proliferación bacteriana. Ahora pasemos a una parte importante, la pared celular y las endotoxinas. Los componentes en la pared celular son una poderosísima señal de alarma, ya que estos van a desencadenar una respuesta sistémica, estimulando la fabricación de citocinas que en ocasiones puede llegar a ser excesiva y poner en riesgo la vida de la persona. Las infecciones por bacterias gram positivas van a liberar fragmentos de peptidoglucanos, productos de degradación junto con ácido teicoico y lipoteicoico, estimulando respuestas pirógenas de fase aguda. Pero por otro lado, las infecciones gram negativas producen lipopolisacáridos, los cuales van a ser un activador más poderoso de la fase aguda y de las reacciones inflamatorias. A este producto se le conoce como la endotoxina. Y he aquí un paréntesis muy importante. Solo las bacterias gram negativas producen endotoxina. Recuerden esto. Esto les puede ayudar a diferenciar de una bacteria de otra. Si no recuerdan cuál de las si tienes una bacteria y no recuerdas si es gram positiva y gram negativa, pero recuerdas que tiene una endotoxina, automáticamente esto te puede ayudar a recordar que la bacteria es gram negativa. ¿Por qué? Porque solo las gram negativas producen endotoxinas. Las gram positivas utilizan fragmentos de su pared celular, pero las gram negativas tienen la endotoxina. Ahora, las endotoxinas se unen a los receptores específicos CD14 y TLR4 de los macrófagos, también de los linfocitos B y de otras células, con el fin de estimular la producción y la liberación de citocinas de fase aguda, como la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y prostaglandinas. A concentraciones bajas, estimula respuestas protectoras como la fiebre, vasodilatación y la activación de respuesta inmunitaria inflamatoria. Pero a concentraciones elevadas, como puede darse en una septicemia, puede producir un shock septicémico o la muerte. Pero,
por otro lado, pueden activar la ruta alternativa del complemento, dando lugar a fiebre alta, hipotensión y shock por vasodilatación y extravasación capilar. ¿Qué podemos encontrar aquí? La CID, la coagulación intravascular diseminada. Aquí ya empezamos a correlacionar un poco la clínica con la parte teórica de microbiología. Endotoxinas a concentraciones elevadas puede estar relacionado a coagulación intravascular diseminada. Ahora, tanto bacterias gram positivas como gram negativas tienen la capacidad de fabricar exotoxinas, dentro de las cuales están enzimas citolíticas y proteínas de unión a receptores que alteran una función o destruyen la célula. Un ejemplo es Clostridium perfringens. Esta bacteria produce una enzima citolítica que degrada la esfingomielina y otros fosfolípidos, provocando lisis celular. Ahora, muchas exotoxinas son dímeros formados por una subunidad A y una subunidad B. La porción B se une al receptor de la superficie celular y la porción A se transmite al interior, causando daño celular. Los objetivos bioquímicos de las exotoxinas son los ribosomas, los mecanismos de transporte y las señales celulares, como el AMP cíclico y la proteína G. Al atacar a estos objetivos causan efectos que van desde la diarrea hasta la pérdida de la función neuronal. Ahora, otro aspecto importante son los superantígenos. Los superantígenos son un grupo especial de toxinas que activan linfocitos T al unirse de manera simultánea al receptor del linfocito T junto al complejo mayor de histocompatibilidad 2 de otra célula sin que sea necesaria la participación de un antígeno. Esta forma de activación puede desencadenar respuestas de tipo autoinmunitario que pongan en peligro la vida al estimular una excesiva liberación de interleucinas. También puede originar la muerte de linfocitos T activados, dando lugar a la desaparición de sus respuestas inmunitarias. Ejemplos de superantígenos son la toxina del síndrome de shock por Staphylococcus aureus, las enterotoxinas estafilocóquicas y las toxinas eritrogénicas A o C de Streptococcus pyogenes. Ahora bien, en muchos casos, los síntomas se producen a causa de una excesiva respuesta inmunitaria e inflamatoria. La respuesta de fase aguda frente a la endotoxina es una respuesta antibacteriana cuando es limitada y controlada. Pero, cuando sucede como una respuesta sistémica descontrolada, puede originar síntomas mortales asociados a septicemia o meningitis. Anteriormente habíamos mencionado que las bacterias habían desarrollado un mecanismo de evasión. Bueno, entre mayor sea el periodo de una infección, mayor tiempo tiene la bacteria para proliferar y producir daño. Por lo tanto, las bacterias que tienen mecanismos de evasión presentan una capacidad mayor para producir una enfermedad. Las bacterias han desarrollado diversos mecanismos que eluden su reconocimiento y destrucción por las células fagocíticas, inactivan o evitan el sistema de complemento, al igual que inactivan o evitan los anticuerpos. La primera que quiero abordar es la cápsula. La cápsula constituye uno de los factores de virulencia más importantes. Esta funciona protegiendo a las bacterias. Por lo general, estas están formadas por polisacáridos, los cuales son poco inmunógenos. Para ser más gráfico con esto, Piógenes se compone de ácido hialurónico, el cual remeda el tejido conectivo para enmascarar bacterias y eludir su reconocimiento. La cápsula actúa también como una camiseta de fútbol. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta difícil de agarrar y si se llega a agarrar, la camiseta se va a rasgar. Esto es decir, si el fagocito llega a tomar a la bacteria, se va a rasgar la cápsula, evitando que sea fagocitada. Ahora, la cápsula también protege a la bacteria de su destrucción en el fagolisosoma de un macrófago o de un leucocito. Todas estas propiedades
pueden ampliar el periodo de permanencia de las bacterias en la sangre antes de ser eliminadas por el anfitrión. Las bacterias que deben tener cápsula, pero por mutación no la tienen, llegan a perder su virulencia, entonces ya no hay tanto de qué preocuparse. Pero esto no es en todos los casos. Ahora, la biopelícula que habíamos mencionado anteriormente funciona similar como la cápsula. Evita la acción de anticuerpos y del complemento. Ahora bien, las bacterias pueden evadir la respuesta humoral a través de su proliferación intracelular, a través de la variación genética o a través de la inactivación del sistema de complemento de los anticuerpos. Ahora, un ejemplo de la proliferación intracelular son Francisella, Brucella, Clamidia, Rickettsia o las micobacterias. Estas, al contrario de otras infecciones, requieren de otro tipo de acercamiento. El control de estas requiere la respuesta de linfocitos cooperadores Th1, en donde los linfocitos CD4 activan a los macrófagos para así crear una pared alrededor de la célula infectada. O sea, la célula que ya fue proliferada intracelularmente tiene que ser rodeada completamente, como si la encerraran en un circulito de linfocitos. Ahora, un ejemplo de evasión de anticuerpos es Neisseria gonorrhoeae, el cual puede modificar la estructura de sus antígenos para eludir la acción de los anticuerpos y producir una proteasa que va a degradar la inmunoglobulina A. Un ejemplo de la evasión del sistema de complemento es Streptococcus pyogenes, el cual limita la quimiotaxis de los leucocitos hacia el foco de la infección, degradando el componente C5A del sistema de complemento. Tal vez en estos momentos toda la parte de inmunología sea un poco confusa, pero más adelante vamos a abordar en otras audionotas temas de inmunología. Ahora, hay bacterias que pueden evadir la fagocitosis. ¿Cómo la pueden evadir? Bueno, pueden producir enzimas que lisen los fagocitos, como la streptolicina del Streptococcus pyogenes. Pueden inhibir la fagocitosis, como la proteína M y la cápsula de Piógenes. También pueden inhibir la destrucción intracelular. ¿Cómo hacen esto? Bueno, inhibiendo la fusión del fagolisosoma o por medio de la cápsula que ya habíamos mencionado, la resistencia de la cápsula puede inhibir la destrucción intracelular, o también por medio de la capacidad de pasar del fagosoma al citoplasma del organismo antes de exponerse a las enzimas lisosomales y así sobrevivir. Nota muy importante: las bacterias fagocitadas y sobrevivientes pueden usar el fagocito para proliferar y eludir la respuesta inmunitaria. En pocas palabras, aquellas bacterias que fueron tragadas y sobrevivieron al ataque pueden usar desde adentro de la célula, proliferar y eliminarla. Ahora, otro ejemplo de evasión puede ser Staphylococcus aureus, el cual puede eludir las defensas del organismo anfitrión, separando con una pared la zona de la infección, así como si Staphylococcus dijera: voy a poner una barda, no pasan por aquí. ¿Cómo hace esto? Bueno, tiene una coagulasa que facilita la conversión de la fibrina en fibrinógeno, y así la barrera se produce como si fuera un coágulo. Otra forma de evasión puede ser la que tiene Mycobacterium tuberculosis, en la cual crea un granuloma en donde las bacterias pueden subsistir durante la vida del individuo afectado. Es decir, es como si crearan una pequeña ciudad protegida por un domo dentro del individuo, y ahí viven las bacterias, esperando una oportunidad para volver a salir al sistema, al organismo, y causar de nuevo una enfermedad. A manera de resumen de lo que hemos visto de los factores de virulencia,
podemos decir que los primarios son la cápsula, las adhesinas, las enzimas degradativas, las toxinas y los mecanismos de evasión. ¿Por qué? Bueno, la cápsula ya vimos que tiene varias formas de ayudar a la bacteria a mantenerse. Las adhesinas también. Estas ayudan a que la bacteria no sea eliminada por el organismo y así colonizar tanto para poder causar una enfermedad. Las enzimas degradativas le van a proporcionar el alimento, por un decir, a la bacteria y pues van a causar daño en los tejidos. Las toxinas van a desencadenar la respuesta inmune e inflamatoria del organismo. Y los mecanismos de evasión les van a ayudar a que duren dentro del organismo. Así pues, las bacterias pueden poseer un solo factor de virulencia o muchos factores de virulencia. Un ejemplo es Corynebacterium diphtheriae con la toxina diftérica. Esta bacteria solo tiene la toxina diftérica y no tiene ningún otro factor de virulencia. Y un ejemplo de una bacteria que tenga muchos factores de virulencia es Staphylococcus aureus, que tiene adhesinas, enzimas degradativas, toxinas, catalasas y coagulasas. Pero también es importante mencionar que diferentes cepas de una misma especie pueden tener distintos factores de virulencia. El ejemplo más claro de esto es E. coli. Recuerden que en una intoxicación alimentaria por E. coli hay distintas formas en las que se presenta, hay distintos síntomas y esto depende de la cepa de E. coli. Bueno, la variedad de signos y síntomas de cada una es porque cada cepa tiene factores de virulencia distintos. ¿Okay? Bueno amigos, esta es toda la información que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que la audionota les haya servido para aprender o para recordar temas que ya habían repasado. Si les gustó la audionota, no olviden compartirla con sus amigos, a alguien más que le pueda servir. Y pues darle like a la página de Facebook Audionotas, seguir la página de Instagram audionotas.med y también seguir la página de Spotify para estar al tanto de las próximas audionotas que se suban. Muchas gracias por escucharnos y mucho éxito. Que tengan una excelente tarde.